Antes de pasar al mensaje, quiero explicar la palabra o decir el significado de la palabra gracia en el griego y en el latín. La palabra gracia en el latín aparece en el diccionario como benevolencia, como favor o como beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, sin merecerlo. Lo recibe porque sí, porque a Él le place hacerlo. Un día alguien te puede invitar a comer o te invita a algo sin conocerte. ¿Por qué? Porque te lo merecías. No, simplemente le apeteció hacerlo. Le apeteció hacerle un regalo. Pero estamos viviendo en una sociedad donde para recibir algo tenemos que haber primero dado algo. Y es lo que la sociedad ha caído. Yo no doy si a mí no me dan primero. Y por eso a mucha gente le sorprende que llegue a un lugar y que alguien le quiera ayudar sin ningún tipo de interés. ¿Por qué? Porque la sociedad está con un pensamiento equivocado de lo que es la gracia. La gente cree que si yo te doy algo, voy a esperar después que tú me des algo a mí. Y la Biblia enseña que tenemos que darle a alguien que luego no nos lo pueda devolver. Porque si no, no tendría sentido. Si no, es muy fácil que yo le dé a una persona que económicamente está bien, porque sé que luego esa persona, como está bien económicamente, me lo va a devolver. Pero ¿qué hay de darle a aquel que no tiene? Que yo sé que no tiene manera de regresármelo. Eso es gracia. Eso es gracia. En el griego la palabra gracia es la palabra charis, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero quiere decir gozo, placer, deleite, encanto, dulzura, hermosura. Una sola palabra, todo lo que puede significar en el original, en el griego o en el hebreo, todo lo que puede una palabra decir. Por eso no se queden solamente con la traducción en el castellano. Busquen, hay muchas herramientas, diccionarios bíblicos que te dicen y te abren un poco más el concepto de lo que es la palabra, para poder tener un mayor significado de ella. Miren, teológicamente y escatológicamente está la palabra, digamos, no dividida, sino repartida en dos tomos. Es como la organizaron, todos lo sabemos. A uno le llamamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, que la gente lo conoce como la ley y los profetas. Es como se le ha dado el término, la ley. Y la otra parte, que es el Nuevo Testamento, la gente lo conoce como el Nuevo Testamento o la gracia. Pero noten una cosa, muchos desechan la ley y pisotean la gracia. Ay, no, pero eso era para la ley, eso era para el tiempo antiguo, eso no es para el tiempo de ahora, eso era para los judíos, eso era para los hebreos, pero eso no es para ahora. Pero la gracia la cogen y hacen lo que quieren, porque viven como quieren y dicen, total, Dios ya pagó el precio por mí, su hijo fue a la cruz del Calvario, entonces ahora puedo vivir como a mí me dé la gana, y eso no es así. Porque la Biblia enseña, y lo dije antes, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Cometemos errores? Sí, pero el problema es cuando usted peca sabiendo que está pecando y encima no se arrepiente. Y pasan los meses y los días y lo que usted hizo no le causa ni siquiera un dolor en su corazón. Le da lo mismo. Y tomamos la gracia. Dios conoce mi corazón. Dios dice en la Biblia que espera y espera y espera y espera, y por eso retrasa su venida. Dice que esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Eso es gracia. Eso es gracia. Está esperando que todos nos arrepintamos, está dando tiempo para que la iglesia predique el evangelio, para que la iglesia le hable a todo el mundo, que todo el mundo sepa que Cristo es real, que no está fundamentado en una religión, que es una relación íntima con Él, que no depende de rituales, que depende de una vida íntima, compartir como comparto en mi casa, como comparto con mi pareja, como comparto con mis hijos. Eso es una relación. Y Él espera, lleva siglos esperando para que la humanidad entienda y vuelva de sus caminos y se vuelvan a Él. Hay cantidad de pasajes y te dice la Biblia en Jeremías, detente de tus caminos. Detente de tus caminos, no dice del camino, dice de los caminos, porque la gente transita por muchos caminos.
La gente mira para donde mejor le parezca, que tiene mayor oportunidad económica, porque por lo general la gente se mueve por lo que le genera dinero. Y le dice: detente de tus caminos y pregunta cuál es la senda antigua y vuélvete al camino. Ahí ya te menciona uno. Solo hay un camino, se llama Jesús de Nazaret. Solo es el único camino por el cual nosotros podemos ir al cielo. No hay otro. No se invente caminos, no busque atajos, no busque favores de hombres para ir al cielo, porque no existen. Esté en la posición que esté, lo hemos hablado muchas veces y lo puedo decir tranquilamente, aunque salga por internet. Quien lo escuche, ningún hombre te puede llevar al cielo, ningún hombre, a través de nada, de ningún pacto, de nada. Solamente Jesús de Nazaret te puede llevar a través del arrepentimiento. No hay otra forma. Pero la gracia la hemos desechado. Hemos dicho, o se dice teológicamente, que la gracia empieza en Mateo, con el nacimiento de Jesús. Mateo empieza a narrar el nacimiento, pero si ustedes se dan cuenta, Jesús caminó durante el tiempo de la ley. Jesús no caminó cuando la ley había sido quitada o había dejado de cumplir la función. No, Jesús caminó durante el periodo de la ley. Si tú miras, en todo ese tiempo estaba la ley operando. Entonces, si nos vamos realmente al contexto, debería empezar a partir del libro de los Hechos, que es donde el Espíritu Santo ya viene sobre la iglesia y empieza a hacer toda la obra que el Espíritu Santo hace. Ahora bien, hemos separado y hemos dejado atrás el Antiguo Testamento, y mucha gente le ha quitado importancia. Y el Nuevo Testamento, o la gracia, no puede funcionar si la ley no está, si el Antiguo Testamento no está. Las dos se necesitan. Uno no puede existir sin el otro. Todo lo que dice el Antiguo Testamento era lo que iba a suceder proféticamente, se iba a cumplir. Hay promesas de que Jesús vendría, hay promesas que nacería, hay promesas en Isaías, hay promesas en todos los libros, en Oseas, que le diría a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Lo vimos la semana pasada, en los profetas mayores, en los profetas menores. O sea, hay infinidad de pasajes que nos muestran la importancia de que el Antiguo Testamento también forme parte de nuestra vida. Quizás usted lo lee y usted ve sangre en Levíticos, pero yo veo gracia. Quizás usted lo lee en Génesis y ve muchos nombres, pero uno ve la gracia de Dios. Dígame si no es gracia que una mujer como Rahab, que era prostituta, que estaba en Jericó, que permitió que los espías entraran, los escondió, entrara en Mateo a formar parte del linaje de David. Si eso no es gracia. Dígame si no es gracia que una mujer como Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era? ¿Quién me ayuda? ¿De dónde venía ella? ¿De dónde era descendiente? De Moab. Era descendiente de Moab, de los moabitas, que eran los que habían nacido a través del incesto de la hija de ¿quién? De Lot. Las hijas de Lot tuvieron relaciones con su padre, nace un hijo que se llama Moab, y de ahí desciende ella. Y Mateo la mete en el linaje del rey David. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía? No, por gracia. O dígame, en la situación del centurión, creemos o pensamos que fue ese mismo que le clavó la lanza en el costado a Jesús. Y dice la palabra que Jesús le habló a Pedro en sueños y le dijo que fuera a la casa de Cornelio. ¿Y qué sucedió con ese hombre? Se bautizó. Toda su familia aceptó a Jesús. Incluso la gente que le servía en la casa bajó a las aguas, porque se lo merecía. A los ojos del hombre, ese hombre no se merecía sino la muerte. A los ojos del hombre y de la iglesia, ese hombre tenía que ser rechazado. Un romano, siendo bautizado, siendo perdonado, no, eso no se puede hacer. Que yo lo perdone con lo que me hizo. Mire, cuando usted no perdona, usted está echando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, diciendo: eso no tiene poder, yo no puedo perdonar. Cuando lo perdonó todo, y lo perdonó por gracia. Nos perdonó por gracia. Como decía la canción, infinita gracia.
Miren, la realidad es que la gracia es la extensión del Antiguo Testamento. Es la extensión. La gracia es el don de Dios, es un don de Dios. Y en el don de Dios, como la gracia, ahí abarca todo. En la gracia está su misericordia, en la gracia está su favor, en la gracia está su poder, en la gracia está todo lo que Él tiene para compartir con su pueblo. Todo está dentro de la gracia. Pero la gente, ¿qué hace? Buscar por sus fuerzas, buscar a su manera, haciendo rituales, haciendo una serie de sacrificios humanos. Cuando Él dice, no necesito sacrificios, estoy cansado de los sacrificios, quiero misericordia. Quiero ver un pueblo que deja de sacrificios a un lado y empieza a honrarme y a glorificarme con su corazón, con su vida. Pero este pueblo de labios me honra y su corazón está apartado de mí. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero Dios no es el Dios de él. Es así. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué te va a socorrer? Su gracia. ¿Qué te va a salvar? Que te acerques al trono de Él. Es lo único que te puede, lo dice la palabra. Acércate confiadamente. Pero la gente vive en desconfianza. La gente vive constantemente con desconfianza. Si voy a la iglesia, ¿qué me van a pedir estos? Esto algo quieren. Tanta invitadera a la iglesia es que algo quieren. Alguna cosa tienen que recibir desde que nos bautizaron. Es que insisten en que se bauticen, insisten que algo quiere, que vayamos al retiro. Es que seguro lleva comisión en los retiros. Y la Biblia dice, acérquese confiado. Deje la desconfianza, eso no es de Dios. Estar desconfiando de lo que la palabra dice, de lo que la palabra enseña, estar generando debates, contiendas. Escucha, yo hay cosas que no las entiendo, pero las obedezco. Dios no me mandó a entenderlo, Dios me mandó a obedecerle. No dice, cuando usted me entienda, entonces haga esto. No lo dice en ningún pasaje. Si usted lo encuentra, me lo manda por WhatsApp. No hay ninguno que diga que mi relación tiene que basarse en cuando yo lo entienda. Cosa que no entiendo, no comprendo, pero tampoco la juzgo. Entonces la gracia es el don de Dios que se manifiesta, donde se manifiestan todos los demás dones. Es el don que nos refleja su amor, su misericordia, y es expresada donde, expresada en Romanos 8:32, que es el pasaje que sigue. ¿Qué dice Romanos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tenía que haber una muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La humanidad estaba cubierta por el pecado. Dice la Biblia que toda carne había sido contaminada. Por eso fue necesario enviar el diluvio. Pero no fue suficiente, el hombre siguió pecando. Y Dios dijo, he visto que el hombre sigue con esa naturaleza caída en él. Y el pecado sigue gobernándolo. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo el mayor sacrificio que pueda hacer alguien en la vida. Por eso usted no puede superar con sacrificios y con nada lo que él ya hizo. Usted no puede ofrendar pensando recibir el favor de Dios. Usted no puede diezmar pensando comprar el favor de Dios. Eso es algo que uno hace por obediencia y por amor. Ya está. Por obediencia y por amor. Y luego hay cosas que se desatan a través de esa obediencia. De la palabra lo enseña. Pero bien, Romanos dice que lo entregó, el que no escatimó. Entonces yo estaba hablando de que no podemos pensar que la ley está obsoleta, que no tiene nada que ver con el tiempo de la gracia. Porque miren lo que dice Jesús en Mateo 5:17. Ojo al dato lo que dice Jesús. Yo estoy leyendo la versión K2, que es una versión judía de cristianos judíos. Dice así: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido
Ahí dice para abrogar, pero aquí dice no he venido a abolirla, sino ahí dice a cumplirla. Pero en esta traducción, la palabra que se utiliza en la traducción es completar. Yo he venido es a completarla. Yo he venido es a completar todo lo que la ley estaba diciendo acerca de mí. Yo he venido a completar todo eso. ¿Qué es la gracia? El decir que alguien se la merece deja de ser gracia. Es que con todo lo que yo he cambiado y ella no quiere cambiar. Cuando usted resalta su cambio, usted lo está haciendo desde su humanidad y desde su carnalidad, simplemente para glorificarse usted. Pero cuando usted tiene una transformación genuina a través de la gracia de Dios, del favor de Dios, entonces la persona que vive con usted, su esposo, sus hijos, su entorno, dice: yo a usted le veo algo diferente. ¿Usted cómo ha cambiado? Y no hablo del peinado. ¿Cómo ha cambiado en su conducta, en su manera de ser? Yo quiero eso que usted tiene. ¿Pero por qué? Porque ha habido un cambio genuino. Pero cuando uno se cree merecedor de la gracia, es como aquel que hace una fiesta sorpresa para él mismo. Ay, yo me quiero sorprender. Yo es que me merezco esa fiesta. Y se organiza todo, hace los invitados, deja todo listo y la fiesta es para él. Porque es que yo me la merezco. No somos merecedores de nada, iglesia. O sea, es por gracia. Dice la Biblia que no se encontró muertos en delitos y pecados. Nos encontró muertos en delitos, en pecados, en inmundicia. Ay, no, pastor, yo nunca pequé, yo nunca robé, yo nunca... No, escuche, todos hemos pecado. Quizás usted no ha pecado de la manera que otros han pecado, pero el pecado es pecado, el pecado no tiene clasificaciones. En el infierno no hay habitaciones para el que pecó más y el que pecó menos. En esas habitaciones, ¿usted cuánto pecó? Vale, entonces lo vamos a pasar a la sección donde hace menos calor, zona norte. No. O sea, allá no hay clasificaciones, dice los cobardes, los idólatras, los que niegan el nombre de Dios, todos ellos irán al mismo lugar, que es el lago de azufre. O sea, no hay vuelta. Amén. Miren lo que dice la palabra. Colosenses 1 del 15 al 18. Y con esto les quiero enseñar una cosa. La gracia no comienza con Jesús. Espérenme ahí un momento, no se me asuste. La gracia no comienza con Jesús. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo usted está diciendo que la gracia no comienza con Jesús si la Biblia toda enseña que la gracia comienza con Él? No, miren, Jesús personificó la gracia. ¿Qué dice ahí? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Qué más dice? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Por tanto, la gracia que usted no veía en el Antiguo Testamento física y literalmente toma forma de hombre. La gracia de Dios viene a la tierra y toma forma para ser palpable, para que todos pudieran conocerlo, para que todos pudieran acercarse, para que vieran que esa gracia era real, que no era una gracia lejana. Pero miren lo que ha caído la gente. Hay una herejía. ¿Saben qué es una herejía, no? Hace siglos atrás se levanta una herejía donde hacen de la existencia de dos dioses: un Dios malévolo, un Dios que castiga, un Dios malo, que es el del Antiguo Testamento, y luego un Dios bueno, misericordioso, compasivo, que es el del Nuevo Testamento. Eso es una herejía, porque Dios ha sido compasivo desde el comienzo. Dios ha sido misericordioso desde el comienzo y su gracia se ha manifestado desde el principio, como empieza la Biblia. Ahora lo vamos a ver. Y a partir de esto podemos entender que la gracia en el Antiguo Testamento, la gracia en el Antiguo Pacto, es la promesa y la esperanza que un día
Esa gracia sería manifestada en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es esa gracia encarnada. Todo lo que tiene el Padre, dice que se lo dio a Él. Entonces, encarnado en Él estaba su amor, su poder, su favor, su misericordia. ¿Y qué lo envolvía? Una gracia, que donde Él iba, los niños corrían a Él. Donde Él iba, los religiosos le perseguían porque decían: algo pasa con este, algo está sucediendo con ese hombre, con el hijo del carpintero, que donde llega alborota las masas. Eso es gracia, por su infinita gracia. Padre, es tanta la gracia de Él. No me canso de hablar de esa gracia preciosa, de esa gracia inmerecida. Creemos que nos merecemos el ser salvos. Es que yo soy bueno. Si yo también me decía un día una mujer: ay, gracias a Dios que usted conoció del Evangelio. Usted sí necesitaba a Dios. Usted sí necesitaba mucho de Dios. Yo todavía no pienso ir porque yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie. Yo soy bueno. Nunca he robado. Y cuando falta el trabajo porque se emborrachó la noche anterior, le dice al jefe: es que amanecí malísimo, estoy en urgencia porque tengo un dolor de estómago. Ha robado. Cuando le robas la dignidad a alguien hablando mal de ella, le matas a alguien la identidad, le matas a alguien los sueños diciéndole: tú no vales, tú no lo vas a conseguir, tú no puedes hacerlo. Estás matando la dignidad de una persona, estás matando los sueños de una persona, estás apagando la llama para que él siga avanzando y siga creciendo. Si mi hijo me dice que quiere ser astronauta, yo lo empujo a que se levante y diga: mi hijo, vaya, sienta lo que dice, está por los aires. Pero lo animo, y lo animo, y lo animo, y lo animo. No tengo que pagarlo. Pero matamos los sueños de la gente. Sea realista, bájese de ahí, de esa nube. Eso no pasa aquí. Eso pasa en Madrid. Ah, no, en Madrid tampoco pasa. Por si lo están viendo en Madrid. Miren, toda la creación, diga toda la creación es una continuidad de sucesos extraordinarios que no hacen otra cosa más que mostrar la interminable gracia de Dios. Yo quiero que ustedes vean la gracia del Antiguo Testamento, que cuando ustedes vuelvan a leer la Biblia, que me imagino que esta tarde volverán a leerla, y mañana y todos los días la leen, doy por hecho eso, no voy a entrar en ese tema, pero me imagino que la leen. Vamos a hacer lo que hacían en Elche, en la iglesia de Elche. Cada domingo pasan 5 o 6 personas a recitar versículos bíblicos, a saber que tiene conocimiento, que se está tomando la palabra en serio, que se la está aprendiendo, que es el pan de memoria. No le voy a decir cuándo porque si no, no vienen ese domingo. Entonces, todo el Antiguo Testamento es la muestra interminable de la gracia de Dios. Váyase usted a Génesis 1:1. Todo Génesis habla de la gracia de Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. Dios es el único que tiene la capacidad de crear de la nada, hacer algo. El hombre no puede crear de la nada. El hombre tiene que partir desde algo para poder diseñar. Pero Dios partió de la nada. ¿Necesitaba Dios crear los cielos y la tierra? No necesitaba. ¿Necesitaba Dios hacerlo usted y a mí? ¿Qué dice Génesis 1:4? El siguiente: y vio Dios que la luz era buena. ¿Buena para quién? ¿Era buena para quién? ¿Para él? ¿Él necesitaba luz? ¿Él necesitaba árboles frutales? ¿Él necesitaba semillas? ¿Él necesitaba animales? No. Dios lo hizo todo y lo diseñó todo para nosotros, por gracia, porque le plació. Cuando usted lea la Biblia, usted vea la gracia de Dios. No podemos leer las letras del Antiguo Testamento y verlo como algo malo. Mucha gente lee así la Biblia.
Miren, Génesis 1, del 26 al 30, miren lo que dice. Génesis 1, del 26 al 30. Vamos a buscarlo. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí yo veo uno de los principales objetivos de la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es? El darte un propósito. El primer objetivo, Génesis 1:26, Dios te creó con un propósito. Le dijo: ay, yo te creo, te diseño para que ahora te enseñoré de todo lo que es mío. Todo eso lo diseñé, lo hice yo, y a ti te nombro administrador, a ti te nombro segundo al mando de todo lo que hay sobre la tierra. Ahora tú te enseñorearás sobre todo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Miren, es que lo dice el pasaje. Miren, ¿qué hizo Dios ahí? Creó el mundo lleno de riquezas y después nos entregó las llaves. Amén. Árboles frutales, semillas, animales de todo tipo, de toda especie, ríos, lagos, montañas, montes, desiertos, todo lo que usted se pueda imaginar. Y luego te dijo: tome, mi hijo, las llaves. ¿Y usted qué hizo para recibir esas llaves? Nada. Entonces dígame si no está la gracia en el Antiguo Testamento. Dígame si no hay gracia manifestada en toda la palabra de Dios. Nos dio propósito. Dios en ese propósito le dio un montón de responsabilidades. ¿Cuáles le dio? Le dijo: fructificar, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, señoréala. Y le dio una sola regla. Una sola. Diga conmigo: una. Una. No le dijo 20 ni 100. Una. ¿Qué le dijo? Le dijo lo que está en Génesis 2:17. O sea, le dijo: todo lo que tú ves es tuyo, todo. Puedes comer del árbol que quieras, te puedes bañar, mira, ya están los mares, los ríos, todo eso es para ti, disfrútalo. Pero, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso lo vimos la semana pasada. Eso lo vimos la semana pasada. Miren, es muy triste ver cómo está la sociedad hoy día. La sociedad está contaminada por el pecado. El pecado y la maldad que han hecho le han cambiado el nombre. Y hoy la sociedad al pecado y a la maldad, ¿cómo le llaman? Error. Aparte de que a lo bueno le llaman malo, le llaman error. Fue un error este matrimonio, me divorcio. Fue un error esa noche de relaciones, estoy embarazada, aborto. Soy un error, yo tengo un cuerpo de hombre, pero en realidad yo soy una mujer. Eso fue un error. Dios puso una mujer dentro del cuerpo de un hombre, se equivocó. Y cogemos todo, absolutamente todo, y decimos que es un error. ¿Y saben qué hacen las leyes? Cuando al pecado le cambian el nombre, cuando no puede corregir un error, como ellos le llaman, lo legalizan. Como no lo puedo acabar, entonces legalicémoslo y nos quitamos el problema. Legalizamos la droga y no tenemos que estar pendientes de los narcotraficantes. Legalizamos el aborto y no estamos que estar pendientes de ninguna clínica clandestina, que lo hagan en todos los lugares. Y miren lo que sucedió. Dios le dio a Adán y a Eva todo. Escuchen, no le dio un poquito, le dio todo. Lo mismo que le he dado todo a usted y a mí. Nos lo ha dado todo. Nos lo ha dado absolutamente todo. Miren, Adán y Eva eran prósperos, lo tenían todo, no les faltaba nada, pero no estaban contentos con la abundancia que Dios les entregó y decidieron tomar lo único que se les había dicho de no tomar. Lo único que Dios le dijo de ellos no. Mira si tenían jardín para caminar.
Mira si tenían árboles de donde tomar el alimento. De lo único que Dios le dijo que no tomaran, menospreciaron la abundancia, menospreciaron todas las bendiciones que Dios les había dado en ese lugar. ¿Y qué pasó en ese momento? Perdieron toda la gracia que les había sido dada. Y en ese momento sus ojos se velaron y vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Génesis 3 del 9 al 10, ¿qué dice? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron vergüenza. Usted sabe que el pecado trae vergüenza. Por eso la gente lo hace escondido. Pero ¿sabe qué está haciendo el diablo? En este tiempo está queriendo hasta quitarle la vergüenza, para que usted no tenga nada, no tenga ni vergüenza. Por eso ahora lo hacen en los parques. Por eso ahora salen y hacen cosas delante de niños pequeños en las calles y lo promueven, porque han perdido la vergüenza. Aquello que tuvieron en el jardín del Edén cuando pecaron, vergüenza, hoy día hasta eso se está perdiendo en la sociedad. ¿Y qué trae la vergüenza? Cuando se pierde la vergüenza, ¿qué trae? Culpa. Miren lo que dice: el hombre se le escondió a Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Escuchen, Dios hizo el huerto del Edén. Dios sabía dónde estaban. Cuando usted construye algo, usted tiene, o hizo una casa, la levantó usted mismo, usted sabe dónde está cada rincón de la casa, puede describirla con los ojos cerrados. Dios sabía dónde estaban, pero Dios le estaba dando la oportunidad que ellos mismos le dijeran qué había pasado, que se arrepintieran. Pero ¿qué hicieron ellos? Se escondieron de Dios, porque sabían que habían pecado. ¿Y saben qué hace la gente? Les tengo una noticia en este tiempo: se esconden de Dios no yendo a la iglesia. No voy a la iglesia porque allá me van a revelar mi pecado. No, ese pastor siempre que yo voy parece que la prédica la hicieron para mí. Todo lo que dice es para mí. Yo llego y eso, no, yo por allá no vuelvo. Me llama borracho, me llama ladrón, me llama no sé qué. Entonces se esconden de Dios y prefieren seguir viviendo escondidos de Dios en el mundo que Él creó, que Él diseñó, como si nos pudiéramos esconder de Dios. Entonces el pecado lleva a la vergüenza, y la vergüenza lleva ¿a qué? A la culpa. Génesis 3:12. Cuando ellos pecan, sienten vergüenza, y luego ¿qué hacen? Miren lo que dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo el hombre? Culpó a Dios. Vivimos en una sociedad en la que siempre buscamos que alguien tiene que tener la culpa de mis desgracias. Alguien tiene que tener la culpa. Ese presidente que tenemos, es que es el presidente, pero nadie hace nada para cambiar. Y desde el comienzo el hombre le echó la culpa a Dios, y vivimos en una sociedad que desde el comienzo no ha dejado de culpar a Dios de todo. La mujer que me diste, y estamos en una sociedad, es que el hombre que me tocó, la casa, el país donde nací, los padres que tuve. Si Dios existiera, no había niños muriéndose de hambre en África. Eso dice la gente, y culpan a Dios. ¿Dónde está Dios? Porque hay guerras. Y culpan a Dios de todo, porque desde el principio el hombre culpó a Dios de su situación, cuando fue producto de su propia decisión. Cayó en pecado, pecó, y por cuanto fue separado y apartado de la presencia de Dios. Pero miren cuál fue la respuesta de Dios cuando le preguntó: ¿dónde estás? Él lo desechó, él lo abandonó, le despreció, le dio palo. ¿Qué le dijo? Génesis 3:21. Quiero que vean la gracia. Miren: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pecaron. Hubo una reacción a ese pecado, que fue salir del huerto del Edén, porque la palabra enseña que la paga del pecado es la muerte. Tiene que haber un castigo por el pecado, pero su gracia estaba ahí. Aunque pecaron, yo los voy a cubrir, yo no me voy a apartar,
yo no voy a dejar de mirar dónde están ahora, lo que van a hacer. Y ahí se refleja el pacto que iba a ser a través de Jesucristo, porque dice la palabra que puso pieles. ¿Pieles de dónde? ¿De dónde salieron las pieles? De un sacrificio. O sea que cogieron un cordero, o sea que mataron un animal, o sea que hubo sangre, o sea que hubo una piel de un animal para ponerla sobre ellos. Y dice la teología que aún esos vestidos, esa sangre estaba fresca cuando le puso esas pieles de cordero, como tipología de la gracia que sería derramada en el Nuevo Testamento a través de Cristo, porque es por su sangre, porque fue un cordero el que pagó el precio, un cordero inmolado para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y ahí se puede ver la gracia de Dios, ahí puede ver reflejada la gracia. Aunque pecaron, esto no le da pie a que usted peque. Pues el Señor me cubre, el Señor me cubre, el Señor sigue, yo sé que Él me cuida, donde yo me mueva Él está cuidándome. Ojo con eso. Porque así mismo como Dios puede estar, llega un momento en el que te puede soltar y ahí vienen los ayayáis, como decimos. Bien, Génesis 3:15 dice lo siguiente: en el momento que el hombre peca, en el momento que el hombre comete todo lo que comete, Dios ya había generado un plan. Ese mismo plan en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Quién le daría en la cabeza a Satanás? Cristo. Desde el comienzo la palabra dijo: mi gracia tomará forma, mi gracia te derrotará, porque tú has contaminado mi creación, porque tú has traído sobre ellos el pecado, pero ya yo tengo un plan para eso. Mi gracia será suficiente para ellos, para redimirlos de la culpa que tú trajiste y de lo que tú trajiste a sus vidas. Todo está reflejado desde el comienzo. El Génesis es un libro muy importante. Es un libro muy importante. Ese libro tiene más de 3000 años dentro de lo escrito. O sea, no lo leamos deprisa y corriendo. Mire, Dios se dedicó a manifestar su gracia a toda la humanidad. La humanidad peca. Dios le dice a Noé que haga un arca, y le dice en Génesis 6:8: y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Noé para merecer esa gracia? ¿Qué hizo María para merecer la gracia de ser elegida? Era una mujer virtuosa, tenía una serie de cualidades, ¿sí? Pero ella no estaba buscando esa gracia. Noé no estaba buscando esa posición. La recibió por gracia. Por gracia. Miren lo que hizo el Señor. Dios necesita establecer un pueblo. Dios necesita formar un pueblo y dejar una línea para que las demás personas de la tierra le siguieran. Y llaman a un hombre como Abraham. Y manifiesta la gracia en un hombre como Abraham. Génesis 12:1. Miren lo que dice Génesis 12:1. Por eso Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo? Cogió un hombre sin influencias, cogió un hombre sin hijo, cogió un hombre sin patria y le regaló por gracia 3 principios, o le dio 3 cosas fundamentales para su vida, o 3 promesas, una promesa triple en Génesis 12:2, sin merecerlo. Era un hombre sin patria, no tenía hijos, ya no tenía ni siquiera la familia, porque le dijo: vete, quiero usarte y quiero hacer de ti una gran nación. Por eso Dios coge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Por eso Dios cogió a Pedro, y Pedro pensaba que lo iban a mandar con los judíos, ya que él se movía en ese ambiente, que lo iban a mandar. ¿Y con quién lo mandaron? Con los doctores de la ley. Y Pablo pensó que era él el que iba a ser enviado con los doctores de la ley, porque Pablo conocía la ley, conocía la Torá, estaba haciendo oposiciones para entrar al Sanedrín. Y le dijo: no, tú te vas con los gentiles, porque va a ser mi gracia, no vas a ser tú. Por eso el Señor le cogió a Gedeón y le dijo: ¿cuántos hombres tienen? No, mándenme la mitad para la casa. ¿Están casados? Para la casa. ¿Tienen hijos? Para la casa. Ahora mándenmelos a beber agua. Ahora de esos, apárteme a los que bebieron de tal manera. Y se quedó con 300. Dijo: porque va a ser mi gracia. Amén.
la que nos acompañe, no tu fuerza. Pero vivimos con nuestra fuerza intentando hacer y ganarnos lo que nos ha sido dado por gracia. Por eso la gente se cansa. Por eso la gente se va muchas veces de la iglesia. Porque se esforzaron, hicieron las cosas, hicieron cosas de hombre, pero Dios no estaba ahí. Por eso muchos pastores entregan el ministerio reventados, porque no se han agarrado de la gracia. Porque la gracia es lo que te sustenta, la gracia es lo que te da la fuerza. Amén. ¿Y qué le dijo? Génesis 12:2, le dio 3 bendiciones triples, sin merecerla, sin Abraham haberlas pedido. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. ¿Lo merecía Abraham? No. ¿Lo pidió? No. Le plació a Dios dárselo por gracia. Miren, Dios comienza una relación con Abraham por iniciativa de Dios, sin Abraham haberla pedido ni merecido. ¿Y qué le pidió Dios? Solamente le dijo: confía en mí, confía en mis promesas y recíbelas. Mire el panorama: 80 años, sin hijos, con una mujer estéril, y Dios le dice: haré de ti una nación grande, y tendrás hijos como estrellas en el cielo, como arena en el mar. Con 80 años le dijo: vas a construir una gran nación. Y usted con 20 todavía está diciendo, o con 25 o con 30, aquí no veo yo. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Con 80 años. Abraham estaba confundido, claro que sí. Abraham diría: ¿y cómo lo piensa hacer? Si yo no tengo ni hijos y solamente tengo un mayordomo, ¿será que me va a sacar descendencia del mayordomo? O sea, a los ojos del hombre es imposible de entender, pero esa es gracia. Lo único que Abraham necesitaba para recibir esa gracia, ¿sabe qué era? Fe. Y fue a través de la fe que cuando él confió y creyó, entonces Dios estableció el pacto de que Jesús vendría, porque hubo un hombre que activó esa fe. A través de la fe él recibió la gracia. Yo recibo porque creo. Usted no necesita otra cosa. O ¿cuál es la oración que hacemos para recibir a Jesús? Cree en tu corazón, confiesa con tus labios. Ya está. Ya está. No te pide absolutamente más nada. No te dice que vayas de rodillas hasta el cerro más alto, y hasta que las rodillas te sangren, entonces ya ahora vas a ser aceptado. No te dice nada de eso. No te dice absolutamente nada de eso. Te dice: cree en tu corazón, confiesa con tu boca que Cristo es el Señor y serás salvo. Amén. Eso dice mi Biblia. Y cualquier Biblia que he leído lo dice lo mismo. No es que sea la Biblia de los evangélicos, aleluyas. No, es la palabra de Dios. Léalo en la traducción que usted lo quiera leer. Lo único que Abraham necesitaba era fe para recibirlo. Y en el momento que Abraham tuvo esa fe, Dios le mostró todo lo que pasaría. Génesis 15:18. Dios le dijo: miras, ¿has tenido fe? Pero esto es lo que va a pasar. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué más sigue diciendo? Sigue leyendo. Pero dice: se me perdió el pasaje, ahora no me acuerdo cuál era. Pero le dice que los iba a meter presos, que irían en cautiverio 430 años, que estarían en cautividad y que serían llevados, y que después los sacaría de allí, que después los sacaría de ese lugar. Miren, cuando Abraham recibe todas estas promesas, la ley aún no existía. Aún no había sido dada la ley. Y habían pasado una serie de generaciones. Ya había pasado Noé. Noé viene con 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. De Sem descienden los semitas, de ahí viene la línea de Abraham. De Cam descienden los egipcios, los filisteos, que son los palestinos, Gog y Magog, que es Rusia.
de Jafé descienden los griegos. O sea, de ahí vienen todas las líneas de culturas. Luego Abraham tiene 2 hijos, ¿no? Ismael, Isaac. De Ismael descienden los árabes. Y de Isaac desciende la línea de Jacob, que tiene luego 12 hijos. Y de esos 12 hijos tiene uno que se llama Leví, de donde desciende Moisés, que es quien recibe la ley. Pero cuando él llegó y habló con Abraham, lo hizo fue a través no de una ley, sino a través de un contacto. Él buscaba era tener un contacto con el hombre. Y ahora van a saber por qué estableció las leyes. Miren, el nuevo iPad. Dios llama a un hombre sin tierra, sin territorio, y cuando no tiene nada, le da una herencia y le dice: te haré grande, te bendeciré y tu nombre será reconocido. Y eso hace Dios. Dios te da ministerio y luego te entrena. Dios te da dones y talentos y luego te capacita, porque es su gracia, no eres tú. Ay, es que yo no he estudiado para pastor. No, si el Señor te llamó, si el Señor te lo confirmó, si el Señor hizo el llamado, Él te va a capacitar, Él te va a formar. Ay, es que yo no soy intercesor, yo no he estudiado. Ay, pero yo me meto horas a orar, a interceder, a hacer guerra, a pelear por mi familia. Entonces el Señor te está formando, te está capacitando para que lo invierte, porque es por gracia. Nadie llega a un ministerio: ay, es que he estudiado tantos años La Biblia dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Entonces el estudiar está bien, es necesario, pero lo más importante es buscarle. Pues cuando lo buscas, Él te da, y cuando quieres más, más te añade. Eso es lo que Él hace siempre, esa es su misericordia. Mire, y el diablo va a querer hacer lo mismo que quiso hacer con Abraham. Quiere abrir grietas en tu fe para que no recibas por gracia, para que quieras ayudar a Dios. Eso hizo Abraham, quiso ayudarle a Dios. Me dio una promesa de un hijo y no llega. Han pasado ya tantos años y el hijo no llega. Señor, ¿será que no era con mi mujer que era estéril? Y entonces la mujer dice: sí, vaya a meterse con la esclava, que igual era con ella. Y quiso ayudarle a Dios. Y eso está haciendo Satanás. Hay promesas que le ha entregado a usted y usted está dudando, está desconfiando y está abriendo grietas, puertas para no recibir lo que Dios le dio y quiere ayudar a Dios. Mucha gente queriendo ayudar a Dios. Señor, yo te entrego mis hijos, y están intentando ayudarle. Yo sé de qué les estoy hablando. Y me dijo un día: entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me los entregas o no me los entregas? ¿Lo haces tú o lo hago yo? A mí le dije, porque me cargaba cada día con cosas que veía, con situaciones, y dije: si te lo entregué verdaderamente, porque confío, creo que tú lo vas a hacer. Tú me diste la promesa, tú me dijiste que yo en mi casa serviremos al Señor, y yo me mantengo firme en esa promesa, porque sé que es por gracia, porque sé que es por gracia, porque sé que es por gracia, y creo. Tú me prometiste sanidad, que en la cruz del Calvario había sido sanado. Ay, Señor, yo creo. Anda, no importa, sigo creyendo, sigo orando, sigo, Señor amado, dándote la gloria, porque sé que esas promesas llegarán. Tiene que andar usted como un albañil, con el botecito de yeso en la mano, resanando puertas y grietas en su casa. Porque si usted pudiera ver en el mundo espiritual en su hogar, va a encontrar una casa donde usted dirá: uy, yo no quiero seguir viviendo aquí, si esto hasta que se cae. Grietas por todos lados. Entonces ore para que el Señor le muestre por dónde se están metiendo todas esas mentiras del diablo, para que empiece a resanar su hogar, para que empiece a sanar su hogar, para que empiece a corregir, porque si no, Satanás quiere tomar dominio. Lo hemos visto durante todas estas 3 semanas. Amén. Miren, noten una cosa: Dios comenzó el plan de la salvación no lo comenzó con una lista de lo que Abraham no debía hacer. Las leyes vinieron después con Moisés. Él lo hizo a través de una relación. Le pidió a un hombre indigno que confiara en él. Y cuando el hombre confió, Dios le dio lo que el hombre más necesitaba y menos merecía. ¿Sabe qué fue? La amistad. Lo que más necesitaba el hombre y menos merecía, su amistad. Santiago 2:23. Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Dígame si no es gracia. Que Dios te llame amigo. Que Dios te diga: Alfredo, eres mi amigo. Margarita, eres mi amiga. Yasmín, tú eres mi amiga. Que Dios te diga eso por gracia. Porque no puedes hacer nada para ser amigo de Dios. O sea, no puedes hacer nada para comprar el favor de Dios. Todo lo demás es lo que la religión nos ha enseñado. Que tengo que hacer una serie de rituales y de cosas para poder acercarme a Él. Y el velo fue quitado en el momento que Él murió en la cruz del Calvario. El cordero iba a ser degollado en el templo. Era la hora tercera, era la hora en la que se hacían los sacrificios en la fiesta de la Pascua. Y en ese momento Él dice: no, yo soy el cordero inmolado, entrego mi espíritu ahora, y no van a haber más sacrificios de sangre de ningún animal, de nadie, porque yo ya entrego ese sacrificio. Y el velo es quitado para que tú y cualquiera de nosotros entremos en acción de gracias a su presencia. No a través de nadie, no es a través mía que usted puede entrar en la presencia de Dios. No es a través de ningún sacerdote, de nadie. Usted entra individual y personalmente en la presencia de Dios. Yo quiero llevarlo a usted ese entendimiento, que Dios sea lo más importante en su vida. La iglesia es importante, pero Dios está por encima. Jesús es la cabeza de la iglesia. Si Jesús no es su cabeza, entonces usted viene aquí y no recibe lo que tiene que recibir. Jesús tiene que ser su cabeza, tiene que ser el Señor de su vida. Mire, Dios le hizo esa misma promesa que le hizo a él, a Abraham, que le dijo que quería ser su amigo, se la está haciendo a la sociedad hoy día. Le dice: confía en mí, confía en mí. Pero la gente desvía su mirada. No, el azar, no, las maquinitas, no, las apuestas. ¿Cómo voy a esperar en ti? Entonces se tuercen a lo malo, a lo indebido, a lo ilícito, a lo que aparentemente les va a dar beneficio pronto, rápido. Vea, eso te va a enriquecer, vende esta droga, esto te va a ayudar, prostitúyete. Y Dios le dice: confía en mí. Confía, solamente tienes que confiar, que yo me encargo de hacer el resto. Miren, Dios no comenzó la relación con el hombre con un mandamiento, sino con una invitación. Dios comenzó una historia de reconciliación con el hombre por medio de la fe de Abraham. Romanos 4, del 13 al 16. Miren lo que dice: porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es a través de esa gracia. Todo lo que usted y yo necesitamos se llama la gracia de Dios. Jesús caminó con esa gracia, dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso es lo que usted tiene que anhelar: Señor, que tu gracia esté sobre mí. Que donde yo vaya, como dijimos el otro día, con puertas espirituales, son como esas puertas eléctricas, donde usted llega, las puertas se abren. Y usted se sale otra vez y para volver a mirar cómo se abre. Y la puerta se abre. Practíquelo, diga: Señor, así voy a ser yo en el mundo espiritual. Se va al centro comercial, la gente se va a reír: esta mujer, ¿qué le pasó a usted? Y aquí otra vez. Y la puerta se abre. Y usted dice: así se van a abrir las puertas en mi vida, Señor. Porque yo quiero ser ese amigo tuyo, quiero serte fiel, quiero honrarte, quiero glorificar tu nombre, quiero vivir una vida en santidad, quiero vivir una vida para ti. No a través de dogmas y tradiciones, sino una relación, ir contigo de la mano. ¿Usted sabe lo que es caminar por las calles de la mano del Espíritu Santo? ¿Quién se le para al lado? Ir ahí de la mano de Él. Todos necesitamos
necesitamos de su gracia. Dígale al que está a su lado, usted necesita de su gracia, yo necesito de su gracia. Miren, la salvación fue por gracia. La fe se manifiesta por gracia. La llenura del Espíritu es por gracia. El Espíritu vino sobre la iglesia por gracia. Por gracia. Todo es por gracia. Dígalo. Es por gracia. No es porque yo sea merecedor. Ay, que yo soy merecedor. Le pasó a los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Eran 10. Dios le dijo, Jesús les dijo, ya han sido limpiados, vaya al sacerdote para que compruebe que ustedes han sido limpiados, y solo uno volvió. Nosotros 9 eran judíos, y es lo que pasa cuando uno se vuelve una persona religiosa, cree que es merecedor de todos los favores de Dios, y entonces viene a la iglesia esperando que Dios haga todo, porque es que yo soy merecedor. Un día me decía un hombre, pues no vuelvo a la iglesia, no quiero saber más nada de Dios, me he dejado la marihuana, me he dejado todo lo que tenía y las cosas que hacía, y Dios no me ha contestado lo que le he pedido. ¿En serio tú crees? ¿Tú de verdad crees que porque tú te vayas, Dios va a dejar de ser Dios? O sea, tú vas a obligar a Dios a que, porque tú dejaste algo que te estaba perjudicando a ti mismo, Dios tiene que contestar tus oraciones caprichosas, que no son ni oraciones. Y esos 10 leprosos, 9 se creían merecedores. Por eso no volvieron a dar gracias. El otro volvió y se postró y le dijo gracias. Y él le dijo, esa fe te ha salvado. Te ha salvado tu gratitud. No le dijo te ha limpiado ni te ha sanado, te ha salvado. Cada vez que usted se acuerde y vea usted que se está perdiendo afuera, acuérdese dónde estaba usted. Yo lo he contado muchas veces. Miren, lo triste es que Dios nos saca a nosotros de la basura. A muchos los ha sacado pastores, ministros, gente que está en autoridad. Los ha sacado de las drogas, los ha sacado de las calles, los ha sacado de la prostitución, y se paran desde aquí a señalar: prostitutas, arrepiéntanse. Y un día criticaba yo a uno que le había predicado y volvió a las borracheras, y alguien me dijo vamos a hablarle, hace unos años atrás, y me dice vamos a hablarle. Yo le dije no, si ese es un borracho. Y el Espíritu me dijo, ¿y dónde estabas tú cuando te encontré? ¿Dónde estabas tú, Juanchi, cuando te saqué? ¿Dónde estabas tú, Mauricio, cuando yo te saqué? Me voy de la iglesia porque ahí no hay sino hipócritas, y todos andan en la fiesta y en la discoteca, y los he visto. ¿Y dónde estabas tú sentado cuando los viste? En la fiesta y en la discoteca. Tengo una foto, miren la foto que les hice. Pero tú estabas al frente. ¿Quién eres tú? Me dijo él, ¿quién eres tú para juzgar? Usted no sabe el propósito que Dios puede tener con esa gente que usted se encuentra afuera. Usted quizás está caminando delante de la persona que va a manifestar la mayor ola de milagros en esta nación. Usted lo está menospreciando porque está sentado en una esquina. ¿Cuándo va a salir la iglesia? Hablarle al perdido sin que el pastor le diga, mira, vaya, salga, vamos a hacer hoy salida de evangelismo. ¿Cuándo van a hacer de tu corazón y hablarle a alguien de Jesús? La gente se pierde. La gente no va al cielo por ser buena, porque el infierno está lleno de gente buena que no recibieron la gracia de Dios, que pensaron que lo podían hacer ellos. Yo he hecho muchas obras, yo he hecho muchas cosas, yo he construido lugares para los niños, yo le he dado de comer a los pobres. Eso se llaman obras muertas, porque no lo glorifican a Él. Pero cuando lo glorificas a Él, entonces esas obras son tomadas en cuenta, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Esas obras son necesarias, pero no para ganarme lo que me ha sido dado por gracia. Y la salvación, para muchos piensan que no se puede perder.
pero la Biblia enseña que sí. Es un regalo, pero un regalo se te puede perder si no lo cuidas, si no lo atesoras en tu corazón. Apartados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Yo no voy independiente. Juan 15:15 dice: apartados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, mi Padre es el labrador. Pero en mí es que lleváis fruto, fuera de mí nada. Segunda de Corintios 12:9. Y yo quiero que ese pasaje sea el rema para su vida. Mire cómo se manifiesta el poder. Y me ha dicho, ponga su nombre ahí, y me ha dicho Antonio Benedicto Alfaro, y me ha dicho Juan, y me ha dicho Estela, me ha dicho, como te llames, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú reconoces que no puedes, entonces yo que sí puedo, vengo y lo hago por ti. Eso es gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese tiene que ser el rema de su vida. Que tu gracia me sea suficiente, Señor. Mire, Dios pone unas leyes y las pone para manifestar su gracia. Él entregó 10 mandamientos y luego 603 leyes más de conducta, de moral. ¿Eran necesarias? Sí. Dígame, ¿quién de ustedes no tiene normas en su casa? O en su casa se entra a la hora que la gente le da la gana, los hijos entran y salen. No. La falta de ley trae anarquía, y la anarquía trae apostasía. Por eso hay muchos jóvenes en las calles en anarquía, porque no respetan ni quieren respetar la ley de sus padres. Por eso muchas iglesias la gente hace lo que les da la gana, porque no quieren respetar los preceptos de la palabra de Dios. Es que eso era en el Antiguo Testamento. Y la palabra dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. No dice, no, ahora solamente el Nuevo Testamento. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y por qué le entrega leyes? ¿Para tenerlos sujetos? No, escuchen, ellos venían de ser esclavos. 430 años en esclavitud en Egipto. Ellos no conocían otra cosa más que hacer caso. Ellos no podían hacer nada en libertad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a una nación cuando sale de una dictadura? Que cae en libertinaje. Eso sucede en una nación cuando han estado reprimidos por una dictadura, y esa dictadura cae y la gente entonces empieza a vivir de una manera liberal. Es que ahora soy libre. No, ahora eres más esclavo todavía, porque ahora estás esclavo del pecado. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo salió de Egipto 430 años, no tenían tierra, no tenían rey, solo sabían de Dios, que Él les había sacado de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué adoraban en Egipto? Todo tipo de dioses. El dios de la cosecha, el dios de no sé qué, el dios sol, el dios trueno, el dios... Todos eran dioses. De prueba que cuando Moisés sube al monte a recibir las leyes, Dios le dice, baja porque este pueblo ya... Moisés se demora. ¿Qué sabían hacer ellos? Adorar becerros de oro. Hagan un becerro. ¿Y saben qué sucede cuando la gente se basa en imágenes? Quiere que le diga, y sin el ánimo de ofender a nadie, los hombres que se hacen imágenes lo hacen para poder tener a un Dios manejable, que lo puedan mover y acomodar a su antojo. Hoy lo pongo aquí, hoy te ves mejor en esta mesita, aquí. No, hoy no te quiero ni ver, y lo meto en el armario. Y se hacen una serie de dioses. El dios de la lluvia, San Isidro. Que el dios del amor, Cupido. Y tienen ahí para manejarlo como ellos quieran. Miren lo que miren, es que Dios no le entregó leyes para sujetar a la gente. Miren lo que le dice en Éxodo 22, el primer mandamiento que les entrega, la primera ley, digámoslo así, que les entrega. Yo quiero que lo lean. Yo soy Jehová, ¿qué? Yo soy Jehová, ¿qué? Yo soy Jehová, tú.
Yo soy Jehová tu Dios. Ellos conocían al Dios de la cosecha, al Dios de la siembra, al Dios del sol, pero no conocían a su Dios. Y Él le dice: yo soy tuyo, personal. Puedo contactar con todos aquí a la vez, pero también lo puedo hacer individualmente con cada uno de ustedes. Quiero ser tu íntimo. Es lo que le dice la primera ley. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Haz que eso es para la ley. O sea que ya no es tu Dios, porque es ley. Y por eso hoy andan adorando cualquier tipo de dioses, porque eso es ley, eso es del Antiguo Testamento. Todo lo que te gobierna se convierte en tu Dios y se convierte en tu ídolo. Ya estoy terminando. Él tiene que poner normas de conducta como usted y yo las ponemos en la casa. Todos tenemos normas en nuestros hogares. Todos tenemos que tener normas en nuestra manera de hablar y de comportarnos. Todos tenemos que tener normas en medio de una sociedad. Todos tenemos que tener normas en nuestra manera de comer. En todo tenemos que tener un tipo de norma. La gracia es sustentada por la ley. Toda la naturaleza ha sido creada y fundamentada por una ley. Las leyes existen, físicas, naturales. ¿Cómo no van a ver espirituales? ¿Cómo van a ser menos importantes? Él tenía que poner normas, como nosotros lo hacemos. Él lo hizo para que el hombre pudiera tener un referente de lo que podía y no podía hacer. Y todo aquel que intentaba cumplirla se daba cuenta que no podía y por tanto necesitaba de algo mayor. Y era lo que iba a ser manifestado, la gracia de Dios. Yo no puedo cumplir 600 y pico de normas, 613, porque si incumplía una, incumplía todas las demás. Entonces, por tanto, fue necesaria esa gracia. Como no puedo cumplirlas, me basta tu gracia, porque a través de tu gracia puedo entonces cumplir verdaderamente todo eso. No sé si me estoy comunicando. Quiero terminar con una historia. Y es la historia de José, el hijo de Jacob. José fue vendido, despreciado por sus hermanos, porque era el preferido de su padre, desechado, metido en una fosa, después vendido a sus primos los ismaelitas, que lo llevan cautivo a Egipto. En Egipto lo meten preso. La Biblia no refleja que lo hayan golpeado, pero seguramente lo habrán azotado muchas veces, porque a los esclavos se les azotaba, a los esclavos se les maltrataba, a los esclavos se les humillaba. Seguramente le habrán pegado infinidad de veces. Y dice la Biblia en Éxodo, miren, noten una cosa: cuando Moisés recibe las leyes para aquellas personas que dudan, ¿cómo un hombre pudo haber recibido el Pentateuco? Una revelación, vale, pero ustedes ven todas las descendencias que pasaron antes de Moisés. Cada uno de ellos y casi todos ellos vivieron en Egipto. Dios les permitió ir al lugar donde había el mayor desarrollo de la ciencia, donde esa gente, los egipcios, estaban muy avanzados. Era una cultura muy antigua, de los primeros, de la época del Nimrod. Y todo lo que Abraham hacía y todo lo que ellos hicieron estaban en las bibliotecas de los egipcios. Cuando Moisés vivió 40 años, no habrá tenido tiempo de leer lo que sus ancestros hicieron. Y el Señor organizarle las ideas, organizarle la revelación para plasmarlo en todo el Pentateuco. Esa es gracia de Dios revelada. Y José llegó a Egipto, maltratado. Dice la palabra en Éxodo que había hambre en la tierra. Éxodo capítulo 1. Jacob estaba con sus hijos, eran 70 en el desierto, y tuvieron que ir a buscar alimento. Conocemos la historia. Llegan los hijos allí, menos Benjamín, porque no podían ellos permitirse llevarse al menor, porque si el menor moría, entonces el padre se iba a sentir mal, porque ya había perdido a José. Y José se encuentra con sus hermanos, y sus hermanos no lo conocen, habían pasado 20 años. José hablaba el lenguaje de los egipcios perfectamente.
José era un hombre como aquellos. Era la mano derecha del faraón, difícil de verlo por sus vestiduras, no hablaba el hebreo en ese momento. Les da alimento, ellos llevan su alimento, vuelven por más alimento cuando se les acaba, y José les hace una prueba para saber si el corazón de ellos era igual o no. ¿Y qué prueba les hace? Le pone una copa de oro dentro de la maleta de Benjamín. Les dice: vuelvan, pero vuelvan con su hermano el pequeño, el que no trajeron. Y ellos vuelven con Benjamín y le meten una copa a Benjamín, y luego manda a los sirvientes a buscarle y a decirle: ustedes me han robado, él me ha robado, se queda con nosotros. Y entonces su hermano Rubén, Judá, todos salen: no haga eso. Hablan con José aparte y le dicen: no podemos volver sin Benjamín porque es el menor, me quedo yo que soy el mayor de ellos. Eso es gracia. José pudo ver que sus hermanos habían cambiado. José pudo ver que verdaderamente había habido una transformación en ellos, y les salvó. Se reveló y dijo: yo soy José, vuestro hermano. Pero no se sientan mal, porque fue un plan de Dios el que ustedes me vendieran. Y la gracia de Dios se manifestó sobre Israel nuevamente. Miren lo que sucedió. Ellos se van a vivir allí. Jacob, el patriarca, estaba a punto de morir, están en Egipto. Y entonces Jacob dice: tengo que dejarle el legado y tiene que pasar a ser patriarca uno de mis hijos. A los ojos del hombre, ¿quién sería el ideal? José. José era el hombre que había sufrido más, había sido maltratado por todo lo que los hermanos hicieron, y sería el elegido. Ahora estaba en una posición buena a los ojos del hombre. Y empezaron a pasar uno a uno delante de Jacob. Y Jacob escoge a Judá. ¿Quién era Judá? Un hombre de doble moral. Un hombre que aparentaba una cosa delante de sus hermanos y hacía otra a la espalda. El autor intelectual de la venta de José. El autor intelectual de que su hermano hubiese sido el causante del dolor del corazón de su padre. Dice la palabra que Tamar era la esposa de una de las hijas de Judá. Ese hombre muere sin dejar herencia, sin dejar descendencia. Entonces, por la ley, tenía que casarse el siguiente hermano con ella hasta que dejara herencia. Pero Judá, ella pensó que Judá no le iba a entregar al tercero de los hermanos, que era el que quedaba vivo. Entonces dice la Biblia que ella se disfraza de prostituta y se acuesta con el hombre que era correcto y recto, que de vez en cuando visitaba a las prostitutas. Y se acuesta con él la mujer de su hijo, y él no la reconoce. Dice la palabra que ella le roba el cetro y lo esconde, por si más adelante necesitaba una prueba de que había estado con él. Luego aparece esta mujer embarazada, y entonces Judá dice: hay que quemarla, porque no tiene esposo y ha resultado embarazada. Entonces ella dice: no, espérate, que yo estoy embarazada de ti. Y aquí están las pruebas. Aquella mujer con la que te acostaste era yo. Entonces Judá dice: uy, entonces está perdonada. Miren la moral que tenía ese hombre. Miren quién era ese hombre. Y miren lo que le dice Jacob. Génesis 49 del 8 al 10. No merecía ser el patriarca, no merecía tomar ese linaje por su conducta. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a él se congregarán los pueblos. Jacob le dice a su hijo que sería una descendencia de reyes, y de allí llegaría el rey David, el rey Salomón y nuestro rey y Salvador Jesucristo, del linaje de Judá, sin merecerlo. Después de toda una vida de hipocresía y de pecado, Judá es transformado
porque hubo una transformación en él. Y pasó de tener una vida de arrogancia, de hipocresía, a tener una vida de humildad y de gratitud. Y eso solamente lo pudo conseguir a través de la gracia. A través de la gracia. Por eso la gente afuera no entiende cómo un delincuente se puede convertir y ser perdonado por Dios. Cómo una persona que ha hecho daño puede ser transformado y ahora estar en una iglesia. Porque eso es gracia. No porque sea bueno, porque se lo merezca, es porque hubo un arrepentimiento y la gracia de Dios vino sobre él. Miren, Judá nunca buscó la gracia lo encontró a él. La gracia no está reservada solamente para las buenas personas. La gracia es el reflejo de la bondad de Dios. Sin merecerlo, llegó a ser la línea de donde descienden todos los reyes que estuvieron en la tierra en esa época, y de donde desciende el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que entendamos en esta